Continuando con nuestro programa, tenemos la siguiente presentación de España, nuestro amigo Mariano Pérez, que nos va a hablar sobre una conferencia muy interesante. Debo decirles que Mariano vive en Torrejón de Ardoz, Madrid, España. Tiene 60 años, está casado, tiene 3 hijas. Trabaja en una empresa de transporte ferroviario madrileño, donde ejerce como instructor de formación desde hace 24 años. Fue miembro de la Orden Rosacruz y hacia el año 2000 empezó a leer el libro Durantia, que lo enganchó rápidamente. En el 2004 organizó el Grupo de Estudio de Madrid. Poco tiempo después, comprometido en dar a conocer el libro Durantia, escribió la novela Los Círculos de la Verdad, con el seudónimo de Christian Dior. Después de asistir al simposio de Chicago en el 2011, se le nombró responsable para los grupos de estudio en España. Durante este cargo, entre otros cometidos, creó el grupo de estudio virtual dominical GEP. Y recientemente, antes de dejar el cargo, el grupo GUBI, un grupo virtual interprovisional de España. Tengo algunas buenas referencias de ese grupo. Creó con otros colaboradores el video cuentos de dibujos animados La Aventura Eterna y su adaptación radiofónica, así como su adaptación en episodios de YouTube llamándose La Búsqueda Espiritual. Ha colaborado en algunas ocasiones como facilitador de la UBIS. Actualmente colabora en el equipo Agora 2.0, cuya finalidad persigue fomentar la amistad estoy leyendo un poquito más, y el enamoramiento entre los diferentes credos, filosofías y religiones, dando espacio a sus diferentes planteamientos a través de sus conferencias virtuales. Bueno, entonces el amigo Mariano nos va a acompañar con una charla que se llama El Supremo versus el Ser Humano. Muchas gracias a todos por asistir. Esta es una presentación que ya la llevé a cabo en el confinamiento en España. Pero bueno, quiero, con algún arreglillo, pues me parece interesante compartirla, ¿no? Porque al fin y al cabo, para mí, esto fue un descubrimiento, entender, creo, entender más al Supremo, ¿no? Y por eso quise compartirlo y además hacerlo de una forma lo más didáctica posible, ¿no? Bien. ¿Qué es el Supremo? Frente al Supremo sería el título. Y le pongo también, dice, así como es arriba es abajo. En esta presentación voy a tratar de aclarar, simplificando, dentro de lo posible y bajo mi comprensión, los diferentes conceptos relacionados con el Supremo que se nos revelan en el libro Durantia. El concepto del Supremo está presente en el libro a lo largo de sus muchas páginas. Navegando por las mismas se pueden encontrar diferentes términos, ¿no? Como Supremo, Realidad Suprema, Ser Supremo, Deidad Experiencial, Mente Suprema, Dios Supremo, Todopoderoso Supremo, Dios Experiencial, Todopoderoso, Persona Suprema, Deidad Evolutiva, Todo Supremo, Supremacía, Gran Supremo, Dios Finito, Madre Universal, Dios Evolutivo, Supremo Madre, Dios Madre, Deidad Finita, Dios del Tiempo, Dios de la Supremacía. Creo que hay alguno más. Y no se trata de una broma. Todos estos términos están sacados del libro, ¿no? Pero el libro hace especial hincapié sobre el Supremo en 3 documentos concretos, como saben. Me refiero al 115, titulado El Ser Supremo, al 116, titulado El Todopoderoso Supremo, y al 117, titulado Dios Supremo. Las demás definiciones vienen a ser sucedáneos, ¿no? Por así decirlo, de estos 3.
Son formas diferentes de llamar a alguno de ellos o a su conjunto. Quizá habría que separar de todas estas definiciones que he mencionado como algo distinto de estos tres conceptos, el de mente suprema. Aunque también esté relacionado con ellos, evidentemente, como veremos más adelante. En la portada de esta presentación, acompañando al título, he escrito un adagio que dice así: así como es arriba, es abajo. Y esta va a ser mi base de trabajo, es decir, la de demostrar la similitud o equivalencia que existe entre el Supremo y el ser humano. El Supremo, que es lo de arriba, y el ser humano, que es lo de abajo, siendo la diferencia más una cuestión de magnitud y de grado. Al final de la presentación diré el origen de esta famosa frase y estoy seguro, al que no conozca la presentación obviamente, estoy seguro que sorprenderá sobre los hechos que la rodean. Bien, si nos centramos en los tres conceptos que se tratan en los tres documentos mencionados, tendríamos entonces al Dios Supremo, al Todopoderoso Supremo y al Ser Supremo. Vamos a tratarlos en este orden, aunque no es el mismo orden en el que viene en el libro de Durantia. Y para no confundirnos, de ahora en adelante, cuando me refiera al conjunto de los tres conceptos, lo llamaré Supremo. Es decir, que este será el compendio de los tres. Vamos a empezar por Dios Supremo. Dios Supremo es la personalidad espiritual del Supremo. Esto es la personalidad y el espíritu. La dotación de esta personalidad espiritual viene dada por la Trinidad del Paraíso. Y se dice claramente en el libro. Concretamente, en la página 264 dice: la personalidad espiritual de Dios Supremo depende y se deriva de la Trinidad del Paraíso. Y curiosamente, en un documento que no es el del Dios Supremo. También dice en la página 1271, los monitores de misterio son para los seres humanos lo que la Trinidad del Paraíso es para el Ser Supremo. Aquí se debería haber escrito Supremo en general. Lo que pasa es que a veces mezclan, mezclan o dicen otras definiciones dependiendo del contexto, pero se está refiriendo al Supremo en general. En el ser humano, la dotación de la personalidad y del ajustador de pensamiento viene dada por el Padre Universal. Esta es la diferencia en este sentido. En el Supremo la otorga la Trinidad y en el ser humano el Padre Paradisiaco. Aprovechando esta similitud entre lo humano y supremo, voy a hacer un paréntesis, si me permiten. Lo dicho, aquí nos puede llevar a reflexionar sobre la duda que siempre ha existido en muchos lectores del libro Durantia, y es: ¿cuándo aparece la personalidad en el ser humano? Yo digo que si en el Supremo viene la personalidad y el espíritu juntos, dados por la Trinidad del Paraíso, la personalidad en los seres humanos es una dote que aparece cuando llega el ajustador, cuando éste hace su aparición en los 5 años, más o menos, ¿no? Y hasta entonces no es un ciudadano cósmico registrado. Pero ya no es que lo diga yo, es que lo dice también la Quinta Revelación. Lo que pasa es que a veces hay que buscarlo bien, ¿no? Dice en la página 71, dice: la capacidad para recibir la personalidad humana existe en potencia en la dotación mental cósmica del ser humano, en potencia. Pero la personalidad experiencial del hombre mortal no es observable como realidad activa y funcional hasta después de que el vehículo vital material de la criatura mortal ha sido tocado por la divinidad liberadora del Padre Universal, siendo lanzada así a los mares de la experiencia como una personalidad
consciente de sí misma, capaz relativamente de determinarse y de crearse a sí misma. El yo material es verdaderamente personal sin ninguna restricción. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el término empleado por los reveladores, divinidad liberadora del Padre Universal, se está refiriendo al ajustador de pensamiento. Bien, bueno, voy a cerrar este paréntesis. Que al hacer este trabajo, pues no pude evitar la tentación de decir esta idea que yo sí la defiendo, ¿no? Ay, perdón. Dice, volviendo a Dios Supremo, aunque su personalidad espiritual está en vías de manifestación y no es perceptible en el gran universo, en realidad sí existe. En la página 1272 dice, el espíritu infinito, como actor conjunto, ejerce su actividad de muchas maneras que compensan el estado incompleto de la deidad evolutiva. Se está refiriendo a Dios Supremo. Y mantiene relaciones muy estrechas con el Supremo. Los 7 espíritus maestros comparten, en cierto modo, la intimidad de esta relación, pero especialmente el espíritu número 7, el espíritu maestro número 7, que habla en nombre del Supremo. Este espíritu maestro conoce al Supremo, está en contacto personal con él. En cuanto a la manifestación total de Dios Supremo, de su persona, en la página 1278 dice, si todos los habitantes del gran universo consiguieran relativamente alguna vez vivir plenamente la voluntad de Dios, entonces las creaciones del espacio-tiempo se establecerían en la luz y la vida. Y el Todopoderoso, el potencial bajo la forma de deidad de la supremacía, se volvería entonces un hecho, mediante la aparición de la personalidad divina de Dios Supremo. También dice en la 1290, ninguna criatura individual podrá describir nunca personalmente a Dios Supremo hasta el momento lejano en que todas las criaturas lo encontrarán simultáneamente después de haberse alcanzado la perfección universal. Deja claro sobre la personalidad espiritual del Supremo, Dios Supremo, que aunque existe, está latente, no es perceptible para las criaturas, está en vías de manifestación completa, justo igual que la de los seres humanos. Es decir, en los seres humanos existe una personalidad finita, a partir del ajustador, y una prepersonalidad espiritual que tiene el ajustador. La misión del ser humano es que esa prepersonalidad espiritual sea uno con la personalidad finita, y esta personalidad se alcance plenamente al final de la carrera ascendente. Al igual, el Supremo tiene que manifestar su personalidad espiritual cuando todos los superuniversos se establezcan en la luz y vida, algo que depende totalmente de los ascendentes. Bien, ahora vamos a ver otro componente del Supremo, el Todopoderoso Supremo. Esta es la parte que es equivalente en el ser humano al cuerpo físico. El Todopoderoso Supremo es el poder, las energías cósmicas de ese gran cuerpo que es el de los superuniversos del espacio-tiempo. Veamos varias citas del libro que van en esa dirección. En la página 1268, por ejemplo, dice: el sometimiento inteligente de cada segmento físico de los superuniversos es una parte del control creciente del Todopoderoso Supremo. En la 1274 dice: el Todopoderoso Supremo evoluciona como un supercontrolador del poder físico del gran universo. En otra, en la 1276, dice: la realidad física de los universos simboliza la realidad perceptible del Todopoderoso Supremo. Este organismo material y viviente está penetrado por circuitos de inteligencia, al igual que el cuerpo humano está atravesado por una red de conductos nerviosos sensibles. El universo físico está impregnado de canales de energía que activan eficazmente la creación material,
al igual que el cuerpo humano es alimentado y vigorizado por la distribución circulatoria de los productos energéticos asimilables de la comida. El inmenso universo no está desprovisto de aquellos centros coordinadores que efectúan un magnífico supercontrol y que pueden compararse con el delicado sistema de control químico del mecanismo humano. Si tan solo supierais algo sobre la constitución de un centro de poder, podríamos contaros por analogía muchas más cosas sobre el universo físico. Bien, como vemos, en esto tienen mucho que ver los centros de poder y también los controladores físicos, ¿no? Creo que con estas citas hay más que suficiente para que entendamos que el Todopoderoso Supremo es al Supremo lo que el cuerpo físico, o más adelante el cuerpo morontial, es al ser humano. ¿Y de quién depende este poder del Todopoderoso Supremo? Dice en la 1269, el potencial físico del poder del Supremo está depositado en los 7 directores supremos del poder, y su potencial mental descansa en los 7 espíritus maestros. Y como estamos hablando de mente, nos lleva a otro elemento del Supremo, o habría que decir más bien a una herramienta, la mente suprema. Este poder del Todopoderoso Supremo va creciendo con su evolución y para ello necesita, como también lo necesita el Dios Supremo, la mente, en realidad llamada mente suprema. He dicho al principio que se puede considerar esta mente suprema como un concepto independiente, y es cierto, tan cierto como lo es en el ser humano, la mente. Por lo tanto, ya tenemos otro elemento que constituye nuestro supremo, la mente. Cuando la mente es más, aunque la mente, es más la herramienta con la que se consigue aumentar y controlar su poder energético y crecer la manifestación de la personalidad espiritual, unificando ambos. Veamos algunas citas que corroboran esto. En la página 1268 dice, su campo de acción actual, el gran universo, es también un dominio que va creciendo en poder y en personalidad. En la 1271 dice, la dotación mental de la fuente centro tercera unifica la personalidad, la persona espiritual de Dios Supremo, con el poder experiencial del Todopoderoso Evolutivo. En la 1269 dice, la mente suprema tiene la función de unir los atributos del poder y de la personalidad de la supremacía. En la 1276 dice, la mente ha sido concedida a los mortales para que con ella puedan volverse conscientes de la identidad y de la personalidad. Una mente, e incluso una mente suprema, ha sido otorgada a la totalidad de lo finito, por medio de la cual el espíritu de esta personalidad emergente del cosmos se esfuerza siempre por dominar la energía materia. Hay más, pero no quiero cansarles, ¿no? Yo creo que está claro. La analogía con el ser humano ascendente sería que el espíritu llegara a dominar la mente y así también dominará el poder energético asociado a su persona. Debe dominar en sus primeros ciclos al yo animal, también es extensible al poder que puede ejercer en lo que le rodea. Son varias las formas o similitudes del poder en el ser humano. Además, no solo es este cuerpo material actual, con sus energías y potencialidades de control, sino los sucesivos cuerpos semimateriales, morontiales y espirituales que tienen los ascendentes y que están dotados de más prerrogativas de poder de acción, por ejemplo, de más sentidos y más capacidad intelectual. No sabemos todo el potencial, ¿no? En definitiva, es más poder, pero solo en la medida en que nos volvemos más espirituales haciendo la voluntad divina, claro está. No podemos dejar de hablar de la mente suprema, dotación siempre de la fuente centro, tercera fuente y centro, sin mencionar a Magestón. Magestón es el jefe de la reflectividad y es la única creación llevada a cabo por el Supremo, mostrando así su capacidad creadora también. Magestón, que recibe toda la reflectividad de los espíritus reflectantes de los 7 superuniversos,
focaliza la presencia cósmica de la mente del Supremo, tal como se dice literalmente en la página 1272, dice: Magestón apareció y desde entonces ha focalizado la presencia cósmica de la mente suprema. Es decir, que en el paraíso, Magestón se encarga de recibir todo lo que ocurre de valor en los superuniversos a través de los espíritus reflectantes gracias a la mente suprema. Es como la transmisión que hace el ser humano a través de su mente a los ajustadores de pensamiento en el estado onírico. Una transcripción de lo que tiene valor espiritual. Esta es otra analogía más del Supremo con el ser humano. Perdón. Continuamos. Ya hemos visto Dios Supremo, el Todopoderoso Supremo y su dotación mental. Ahora solo nos queda preguntarnos qué es el Ser Supremo y qué analogía tiene con el ser humano. Bueno, pues algunos supongo que ya lo habrán intuido. El Ser Supremo es al Supremo lo que el alma evolutiva es al ser humano. ¿De dónde saco esta suposición? Pues del propio libro. Lo dice claramente. Veamos. Dice en la página 1276, el vivo deseo que siente el hombre por la perfección del paraíso, sus esfuerzos por alcanzar a Dios, crean en el cosmos viviente una verdadera tensión de divinidad que sólo puede resolverse mediante la evolución de un alma inmortal. Esto es lo que sucede en la experiencia de una criatura humana individual. Pero cuando todas las criaturas y todos los creadores se esfuerzan del mismo modo en el gran universo por alcanzar a Dios y la perfección divina, se establece una profunda tensión cósmica que sólo encuentra su resolución en la síntesis sublime del poder todopoderoso, con la persona espiritual del Dios evolutivo de todas las criaturas, el Ser Supremo. Es decir, que el Ser Supremo es la respuesta o consecuencia de la evolución de todas las criaturas y del trabajo de sus creadores. En la página 1278 dice, es la superalma del gran universo. Taxativamente, claro. Hablando de la naturaleza del Ser Supremo. Yo creo que más claro, imposible. Como decimos aquí en España, blanco y en botella. Bien, contribución del ser humano a la evolución del Supremo. En el documento 116, respecto a esto, dice en la página 1275, en un ser humano, el mecanismo de la vida física es sensible en parte a los mandatos de la mente personal. Esta misma mente puede estar dominada a su vez por las directrices de un espíritu resuelto y el resultado de un desarrollo evolutivo semejante es la producción de un nuevo hijo del Supremo, una nueva unificación personal de diversos tipos de realidades cósmicas. Más adelante, pues dice también, puesto que el crecimiento del todo es así la suma del crecimiento colectivo de las partes, de ello se deriva igualmente que la evolución de las partes es un reflejo segmentado del crecimiento intencional del todo. En 1278 dice, cuando la personalidad de un mortal ascendente se sintoniza finalmente con las directrices divinas de su ajustador interior, entonces la manifestación del Supremo se vuelve un grado más real en los universos. La divinidad de la supremacía ha avanzado entonces un paso más hacia su realización cósmica. Bueno, esta contribución y participación en el Ser Supremo es algo que creo que más o menos pues, todos teníamos claro, ¿no? Por cierto, quisiera aclarar que en el ser humano los circuitos de la mente proporcionados por la ministra divina, que van desde los espíritus ayudantes, sobre todo el sexto y el séptimo, en los planetas evolutivos de origen, pasando por el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, hasta otras presencias espirituales de los superuniversos que nos acompañan en nuestra carrera ascendente, son los que dejan a esa mente suprema focalizada por Magestón toda su experiencia de valor cósmico.
lo que he querido representar en este gráfico, ¿no? En Magestón, a través de Magestón, todos los valores emergentes de la personalidad ascendente, siendo incorporados al Ser Supremo para su crecimiento. El ascendente se la lleva en su individualidad, esta experiencia de valor, pero también la deja en el Ser Supremo, gracias precisamente a la mente suprema. No sé si esto está claro. En la página 1280 dice, y he aquí el fruto final de todo el crecimiento finito. El poder estará controlado por el espíritu a través de la mente, debido a la presencia unificadora y creativa de la personalidad. La consecuencia culminante de todo este crecimiento es el Ser Supremo. ¿No es algo similar lo que tienen que hacer los seres humanos a su nivel? Pregunto. El espíritu, el ajustador, controlará ciertas energías, ciertos poderes a través de la mente del ascendente. Todo esto unificado por la personalidad y siendo la consecuencia final el alma perfeccionada. Conclusiones de las semejanzas entre el Supremo y el ser humano. En la página 1281 dice, el hombre mortal está hecho a imagen de Dios de una forma más que figurada. Desde un punto de vista físico, esta afirmación no es del todo cierta, pero en lo que se refiere a ciertas potencialidades universales, es un hecho real. En la raza humana se está desarrollando una parte del mismo drama de consecución evolutiva que está teniendo lugar en una escala enormemente más grande en el universo de universos. El hombre, una personalidad volitiva, se vuelve creativo en unión con un ajustador, una entidad impersonal, en presencia de las potencialidades finitas del Supremo. Y el resultado es el florecimiento de un alma inmortal. En los universos, las personalidades creadoras del tiempo y del espacio trabajan en unión con el espíritu impersonal de la Trinidad del Paraíso y se vuelven así creadoras de un nuevo potencial de poder de la realidad de la deidad. También nos dice en la página 1281, el hombre mortal, como es una criatura, no es exactamente semejante al Ser Supremo, que es una deidad. Pero la evolución del hombre se parece en algunos aspectos al crecimiento del Supremo. El hombre crece conscientemente desde lo material hacia lo espiritual, mediante la fuerza, el poder y la perseverancia de sus propias decisiones. También crece a medida que su ajustador del pensamiento desarrolla nuevas técnicas para descender desde los niveles espirituales hasta los niveles morontiales del alma. Y una vez que el alma ha nacido, empieza a crecer en sí misma y por sí misma. Hay muchas más palabras, ¿no?, que vienen a afianzar lo que he presentado aquí. Pero tampoco quiero aburrir. Pero voy a tratar de concretar o resumir lo dicho. Si tenemos que tener un esquema mental básico, digamos algo así para recordar rápidamente, que nos ayude a entender qué es el Dios Supremo, el Todopoderoso Supremo y la mente suprema, perdón, la mente suprema y el Ser Supremo, los 4 conceptos, solo tenemos que acordarnos del propio ser humano, haciendo las siguientes similitudes. Dios Supremo es la personalidad y el espíritu del Supremo, otorgado por la Trinidad. Al igual que el ajustador es el espíritu del Supremo, otorgado a la Trinidad. Al igual que el ajustador es el espíritu en el ser humano y proporciona el funcionamiento de su personalidad, dada por el Padre Universal. En ambos, su personalidad va creciendo en manifestación. El Todopoderoso Supremo es la parte física, el cuerpo del gran universo, con sus poderes y energías, atravesado por circuitos, al igual que el ser humano, que posee un cuerpo físico lleno de circuitos electroquímicos y con un poder limitado. En ambos el poder va creciendo también. La mente suprema del Supremo es igual a la mente del mortal.
En el primero, donado por la tercera fuente y centro, y en el segundo por la ministra divina, que es lo mismo al fin y al cabo, lo único que es en el universo local. Su función con esta divinidad es unificar al Dios Supremo con el Todopoderoso Supremo. Al igual que en el ser humano, el espíritu trata de dominar la materia, en este caso a la mente de origen animal, al yo espiritualizado. Por último, que ya se me ha adelantado ahí en la presentación, dice, aunque ya lo he mencionado al hablar de la mente, está el ser supremo, que es el alma. Mejor dicho, el superalma. Al igual que existe un alma morontial en los seres humanos. En ambos crece, en ambos es la consecuencia de la coordinación de las anteriores. En definitiva, como ya mencioné anteriormente, el poder deberá llegar a ser controlado por el espíritu a través de la mente, gracias a la presencia unificadora de la personalidad. Y la consecuencia culminante de este crecimiento es, en el Supremo, la culminación del Ser Supremo, ¿no? La superalma. Y en el ser humano, pues la perfección divina, ¿no? Bien, pues hasta aquí mi presentación del Supremo frente al ser humano y que se resume en la frase que acompaña al título que dice exactamente como es arriba es abajo o como abajo es arriba. Como anuncié al principio de esta presentación, pues voy a contar el origen de esta famosa frase, que los que hayan estado en el mundo esotérico pues la han oído muchas veces. Esta corta frase es un adagio hermético, es decir, su origen es de Hermes. Hermes viene de la tradición helenística y está asociado a un dios egipcio. Algunos lo asocian a Thoth, y que en los primeros años del cristianismo se comenzó a llamar Hermes Trimegisto, que quiere decir el elegido de los dioses. Tiene algún otro significado también. Este personaje, ficticio o real, algunos investigadores dicen que fue contemporáneo de Abraham y que este último, Abraham, recibió de él sus enseñanzas. Mirad por dónde. Sería interesante saber si se trata, como todo parece apuntar, de Maquiventa Melquisedec. Ya en una época más reciente, recogiendo las enseñanzas de Hermes Trimegisto, 3 desconocidos publicaron a principios del siglo XX, en 1908, un libro llamado El Kybalión. Algunos quizá lo conozcan. Con sus 7 leyes o principios herméticos. Y siendo esta frase de como arriba es abajo, como abajo es arriba, el segundo principio que tiene, que es el de la correspondencia. Bueno, por supuesto, os recomiendo la lectura del Kybalión, ya que puede ser en todo o por lo menos en parte un escrito que recoge las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec a sus discípulos. Y además se puede descargar gratuitamente de internet, ya es bastante antiguo. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias a todos y Wilson, pues a vuestra disposición. No, Mariano, a usted muchas gracias por este tema que como usted mismo lo dijo al principio, tenemos que tener una mente bien clara para poderlo visualizar, poderlo entender, todo lo que es el Supremo, ¿sí? Pareciera una palabra sencilla, pero cuando nos damos a esa oportunidad de poder primero visualizar todos los, como usted mismo me lo hizo, lo mostró al principio, supremo, 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 ¿sí? Por muchas partes, y luego ver qué es eso supremo, y cuando usted habla de los valores espirituales, entonces aquí viene una pregunta que yo quisiera hacerle a usted, que usted mismo hizo la relación, como es arriba, es abajo. Para nosotros, ¿qué valores espirituales tenemos? Y segundo, ¿hay valores supremos en nosotros mismos? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los reconocemos? ¿Cuándo se vuelven supremos? Caramba, Wilson, esa es la pregunta del millón.
Claro, esos valores cósmicos tenemos que irlos descubriendo por nosotros mismos con nuestra eficacia espiritual, ¿no? Entonces, claro, es la misión de cada uno, ¿no? En ese sentido, el ajustador de pensamiento es el que nos tiene que orientar de cuáles son, pienso yo, ¿no? Pero es ya cosa de cada uno, claro. Es el trabajo que tenemos que hacer. Pero, por ejemplo, mire esta, a ver, esta analogía, a ver, usted me corrige si yo estoy equivocado, porque aquí estamos aprendiendo y el primer alumno soy yo. Voy a suponer que un valor que yo estoy aprendiendo se llama la lealtad. ¿Listo? Vamos a suponer que ese es un valor. ¿Ok? Vamos a discutir si el valor lo que fue. Lealtad. Yo lo aprendí a través de una experiencia real, ¿sí? Donde en un principio yo tenía, según las inevitabilidades, yo no era leal con mis jefes, no era leal con mi esposa, no era leal con mis compromisos que yo adquiría. Y por un evento que me sucedió en la vida, me vi confrontado en esa realidad de la lealtad. Y dije, oye, sí, la lealtad es eso, es ser fiel a ese compromiso que yo he adquirido con mi jefe, con mi esposa, con mis hijos, con mis compromisos. Y entendí la lealtad. ¡Ay, qué chévere! Qué bonito es aprender que la lealtad. Pues ahora la pregunta es, ¿cuándo se vuelve, es mi pregunta, ¿no? Se vuelve lealtad suprema? Ese comparativo, hay esa similitud que podemos entender aquí abajo o es diferente. No sé, ya entramos un poco en lo que es la percepción, como te decía, personal de cada uno, ¿no? Yo creo que Sí. la lealtad es un valor eh, como tal, ¿no? Único ya en sí. Es un valor cósmico. Lo que pasa es que lo que tenemos que ver es dónde verdaderamente hay que aplicarlo, dónde es esa lealtad de verdad o no. Porque habría muchísimos ejemplos a lo mejor en los cuales resulta que esa lealtad no es tan aplicable desde el punto de vista cósmico, ¿no? O sea, yo creo que la aplicación a lo largo de nuestro recorrido, de nuestra existencia, es lo que tenemos que ver qué es lealtad de verdad, que eso nos lo dice nuestra parte espiritual, y qué no es lealtad de verdad. Pero claro, la lealtad así como tal, claro que es un valor ya, ¿no? De por sí. Descubrir su aplicación en nuestra existencia, donde verdaderamente es aplicable desde el punto de vista cósmico, es lo que tenemos que dilucidar, ¿no? Y como eso, pues yo creo que muchos otros valores. Y si yo hago esta similitud, es que estoy tratando de construirlo aquí abajo, ¿ok? Simplemente de aprendizaje o de discernimiento personal, para que me lo ayude. Ya aprendí, en el mismo ejemplo, ya aprendí la lealtad con ese evento que tuve. Pero cuando yo ya lo pongo en práctica y voy, lo enseño, oriento a otras personas de qué es la lealtad y cómo esas personas pueden descubrir ese valor de lealtad y que esa persona logró entender y aplicar en su vida la lealtad. Ese valor de lealtad para mí se volvió supremo. ¿Es así? ¿Se puede entender o es otra cosa? Yo solo entiendo Wilson de otra manera. Yo entiendo en cuanto a Supremo a eso, a que es verdaderamente lo aplicable desde el punto de vista cósmico o divino, ¿no? Mm. No tanto temporal, porque aquí ya sabes que lo que hoy puede estar bien visto, mañana no, o al revés. Es decir, entonces, a lo mejor pensamos que estamos obrando con lealtad en este caso y no es tal, ¿no? Y en otros casos es al revés. Entonces, es relativo, todo eso es relativo, pienso yo, ¿no? Y sobre todo en estas primeras etapas de nuestra existencia, no tenemos mucho discernimiento todavía desde el punto de vista espiritual para tener claro qué es aplicable en cada momento, ¿no? Desde el punto de vista cósmico, como digo, ¿no? Claro, desde el punto de vista social parece más claro, porque es lo que nos van diciendo unos y otros, pero es la experiencia de cada uno la que al final tiene que tener digamos, el valor para discernir lo que verdaderamente es auténtico de lo que no. Porque es que no todas las cosas que nos parecen valores lo son, o son relativos por lo menos, ¿no? Son aplicables temporalmente, pero
quizá no en otros mundos, en un futuro, y mucho menos a lo mejor ya a nivel, digamos, cuando ya seamos seres espirituales del todo. Yo creo que cuando seamos seres espirituales completos, todas las cosas que aquí hemos estado dando mucha importancia, a lo mejor veremos que son tonterías. Igual como, es tal cual, porque un niño no es, sí, es como un niño de 5 años, su visión es esa, pero un niño de 15 años es mucho mayor, lógico. Entonces es relativa, tienes razón. Bueno, tenemos 2 manos levantadas y una pregunta. Isabel, ¿tienes el micrófono abierto? Como verás, he sido respetuoso con el tiempo, he terminado incluso antes de No, los no, 40 minutos. estamos perfectos, tenemos todavía unos minuticos, pero qué bueno, una Pues, las presentación cosas, si se completa. pueden decir en poco tiempo, ¿para qué va uno a emplear más, no? Es que este espacio es rico, este espacio Claro. de preguntar y discernir y que nos quede duda y que nos quede un poquito mejor de claridad, incluso yo estando en duda, estando errado, que alguien discierne y me dio claridad. Entonces, de eso se trata este espacio. Y esto es muy rico, poder conversar así, sencillo, con confianza, que no Claro. estoy siendo juzgado ni condenado por una pregunta que para mí es valiosa, pero pueda que tenga gran valor también para mí. Bueno, Isabel, tiene la palabra. Gracias, Wilson. Buenos días a todos. Felicitaciones al expositor. Ese es un tema difícil de tomar en el libro durante. Hay mucha información, creo que en todas las páginas del libro, pero lo ha hecho muy bien. Sobre la inquietud que ya se presentaba en el diálogo con Wilson, es obviamente mi apreciación personal. Tenemos leyes humanas y tenemos leyes de Dios, y en eso no podemos equivocarnos, porque cuando aceptamos que todo puede ser o que puede cambiar y todo el tiempo estamos cambiando. Pero para mí, yo recibí, primero que todo, ejemplos y con ello creé costumbres. Después recibí leyes que tenía que respetar, aunque no me fueran para mí coherentes. Pero estamos hablando de las leyes de los hombres. Después, cuando conocí realmente a Dios, y digo realmente porque a mí me hablaban de Dios desde que nací y me obligaban a hacer cosas que yo no veía lógicas, porque estudié con monjas y estudié casi hasta el bachillerato con instituciones de curas y de monjas. Pero yo siento que yo allí no conocía a Dios, sino que yo más bien estaba peleando todo el tiempo con ese Dios que ellos me mostraban, porque no lo veía en realidad en las personas que me lo mostraban. Eran muy pocas las monjas que veía yo que realmente expresaban amor en todos sus actos. Pero después de pelear tanto tiempo con ese Dios que me mostraban, que no me convencía, realmente Dios me dio la oportunidad de conocerlo de verdad, verdad. Y fue cuando realmente me interioricé y aprendí a conocer sus leyes, y creo que los valores de Dios son únicos y no son cuestionables, ni son variables, ni nada. De pronto varía en nosotros la forma o la perspectiva desde cómo lo vamos expresando en la medida que vamos madurando nuestra fe. Pero los valores son expresiones del alma, del espíritu, que se quedan en mi alma, y son los que yo quiero cultivar. Yo pienso que cuando nosotros empezamos a cultivar ese valor como el de la lealtad que habla Wilson, de pronto al principio esa lealtad no sea tan firme, pero recuerden que la raza azul, por ser tan leales, siguieron pegados a la rebelión. Y si no es por Orlando que viene a sacarlos de ese error y darles otra luz, seguramente esa fuerte lealtad de ellos seguiría con ellos. Y quién sabe cuántos muchos más sigan con ellos hoy día, porque no podemos medir eso. Entonces, yo pienso que esa lealtad se vuelve suprema cuando yo la vivo realmente y cuando yo invito a mis hermanos a que la conozcan y que traten también de vivirla. Porque cuando nosotros empezamos a vivir y a experimentar
esas leyes de Dios que en nosotros se manifiestan como frutos del Espíritu, es cuando realmente le hacemos un aporte al Ser Supremo, porque estamos realmente ayudándole al ajustador a construir nuestra alma, y nuestra alma es un pedacito del alma del Supremo. Entonces yo pienso, ojalá no esté equivocada, y sigo creyendo que es así, que cuando yo hago actos de amor, misericordia y bondad, estoy aportándole al Supremo. Gracias. Qué bueno, estoy completamente de acuerdo, Isabel, coincido contigo. Qué bueno. Qué rica esa expresión que haces, porque como es arriba es abajo, o sea, cuando lo entendemos acá fácil, podemos entender fácil lo de arriba. Bueno, tenemos otra mano levantada. Ay, perdón, Mariano, discúlpeme, ¿algún comentario frente a esto? No, bueno, no era una pregunta tampoco, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con ella. Okay. Además, el ejemplo este que ha puesto de lealtad falsa o relativa en cuanto a la rebelión que hubo, pues creo que lo ilustra muy, muy bien, ¿no? Lo que quería decir. Claro, los que se unieron a la rebelión estaban siendo leales y los que no se unieron estaban siendo rebeldes, ¿no? ¿Cómo se come eso entonces, no? Sí. Ok, Perdón, bueno. Sí, Efraín y luego Alejandro. Dale, Efraín. Gracias. En primer lugar, para felicitar a Mariano, a los tiempos que le veo, hace muchos años. Sí, verdad, en el grupo de estudios, sí. En el grupo de estudios. Estabas al principio, ya lo dejaste. Sí. Felicitaciones. Una linda charla. Para mí muy, muy interesante porque el tema del Ser Supremo siempre ha sido el más difícil para mí. Siempre he tratado de entenderle, pero no, es lo más difícil. A veces es más fácil para mí entender al Dios, el Creador, el Padre Universal, que al Ser Supremo. Y cuando me hablan más adelante del Supremo Todopoderoso, todavía me resulta más difícil. Bueno, yo ya puse la pregunta en el chat, pero como tengo que retirarme, la quiero hacer personalmente. Cuando los seres ascendentes llegan al séptimo anillo de Abona, para graduarse tienen que encontrar al Espíritu Rector, luego tienen que encontrar para graduarse al Ser Supremo, luego al Espíritu Infinito, luego al Hijo, luego al Padre. Pero ahí se corrobora lo que yo pienso. Lo más difícil es para ellos encontrar al Ser Supremo y tienen que pedir ayuda del Espíritu Rector. El Espíritu Rector, en nuestro caso del séptimo superuniverso, les ayuda a encontrar. Eso no sé si está corroborando lo difícil de comprender al Ser Supremo, que además dicen que se hará visible, digamos, se hará presente para todos al final de los tiempos. Eso nomás, muchas gracias. Sí, yo entiendo, y así lo saqué esta conclusión de que, bueno, y lo dice por aquí en alguno de los textos que he leído, hasta que no esté todo el mundo, digamos, todos los universos en luz y vida, no estará completo el Supremo y por lo tanto no se manifestará su personalidad totalmente. Hasta entonces el séptimo espíritu rector, creo que es el que el que sí está un poco en contacto con él. Es como si estuviera bueno, pues como crece un bebé, ¿no? En el vientre de la madre o algo así, está ahí, pero no se puede comunicar algo, pero no con todos, ¿no? No al exterior. Entonces esa manifestación hasta que no esté completa no será posible. Pero si vamos contribuyendo todos con nuestra experiencia, llevamos una mochila, ¿no? Cuando llegamos ya sí, Abona es, ¿no? Cuando abandonamos ya los 7 superuniversos, pues ya le damos nuestra mochila para que también sume al Supremo, nos la quedamos también nosotros como propia experiencia, pero la vamos entregando también para que sume ese aporte al Ser Supremo, ¿no? Y al final la construcción de esa superalma es una cosa que vamos haciendo todos con nuestra experiencia, en la medida en que esa experiencia contribuye, claro, a hacer la voluntad del Padre. Si no, no. Ok, gracias, Mariano. Bueno, tenemos los últimos 5 minuticos, tenemos una mano levantada y una pregunta. Alejandro Arán tiene micrófono abierto.
Mariano, si no alcanzamos a responder las preguntas escritas, por ejemplo, Jeff tiene una pregunta para que por favor, ahí la escribió Jenny, para que por favor la respondamos. Hay dos preguntas de Jeff, ¿listo? Bueno, Alejandro, su pregunta, por favor. Gracias. Bueno, no era más propiamente una pregunta, sino era una aportación, ¿no? Que quería hacer un comentario al margen. Primero que nada, darle las gracias a Mariano, porque sin duda este tema del Supremo sí es complicado, como muchos, ¿no? Que están en el libro de Urantia, pero en su exposición a mí me aclaró varias cuestiones que tal vez no tenía bien aterrizadas respecto al Supremo, entendiendo también que hay un gran trabajo detrás. Entonces yo quería primero que nada agradecerle por el tiempo invertido en este gran trabajo y bueno, el aporte que a mí en lo personal me ha dado y me imagino que a los demás compañeros también. Y bueno, lo que yo quería comentar era respecto a lo que se mencionaba y que tú, Wilson, comentabas respecto a cuando algo se vuelve supremo. Si, bueno, eso es lo que yo entendí con base a lo que he leído y con base a lo que expuso Mariano. Y él lo acaba de decir ahorita al final del comentario que hizo a la pregunta anterior. Creo que las cosas se van a volver supremas cuando creo que todo se estabilice en la etapa de luz y vida. Mientras, creo que también lo comentaron anteriormente, todo esto va siendo como una actualización de los valores, ¿no? Y también un discernimiento de lo que es y no es un valor supremo o trascendental, relacionados a lo bello, bondadoso y real. Entonces, a lo que quería nada más comentar es precisamente eso, ¿no? Que como lo dijo Isabel, creo que esto es propiamente individual. Tú lo comentabas también, Osvaldo, Wilson, que no es lo mismo, por ejemplo, el concepto de lealtad que podemos tener, no sé, en un matrimonio al principio, que es simplemente no ser infiel sexualmente, pero después te vas dando cuenta que esa lealtad va muchísimo más allá, ¿no? En la interacción, en la convivencia, obviamente en la experiencia que vamos teniendo, hasta llegar a un punto donde vamos exaltando el valor en cuestión. En este caso estamos hablando de la lealtad, considerándola un valor. Entonces, creo que lo supremo lo vamos a ver precisamente hasta que llevemos, yo creo, de lo que entendí, esta es mi opinión personal, hasta que veamos la etapa de luz y vida en conjunto, ¿no? Y en las áreas que se vayan dando y completamente manifestado al supremo va a llegar el día en que todos los 7 superuniversos estén en la etapa de luz y vida. Eso solamente quería agregar, nada más. Muchas gracias, buen día. Bueno, Alejandro. Mariano, ¿algún aporte? No, bueno, no, me ha llamado la atención lo que ha dicho, ¿no? Eso de la lealtad, por ejemplo, es curioso una parte del libro, ¿no? La lealtad entre la pareja o la lealtad sexual, que se le da mucha importancia en la pareja. Sin embargo, fijaros que cuando Adán y Eva estuvieron, hubo una... Eva, digamos, se acostó, por así decirlo, tuvo relaciones sexuales con uno de los, digamos, sementales principales de las tribus de allí, y en ningún momento dado Adán se enfadó por eso. O sea, ese no era el tema, ¿no? El tema era pues que iban a tener un hijo, digamos, mezclado directamente con un ser humano, ¿no? De aquí. No tanto el hecho ese, ¿no? Por eso, sin embargo, nosotros sí le damos mucha importancia a eso. ¿Dónde está la cuestión? Bueno, pues porque si es aceptado entre los dos, que tiene que haber esa lealtad también en ese sentido y tal, pues claro, si ya se transgrede, entonces digamos que hay una especie de traición en algo que has dado tu palabra. Es como no cumplir tu palabra, pero no tanto... no podemos decir que eso sea siempre malo si la pareja no lo acepta, ¿no? Lo acepta, ¿no? Como algo que no es importante, ¿no? Sí, me acuerdos. La lealtad va basados en un acuerdo, en unos claro. valores, lo que tú has definido, en lo que llamamos moral. Bueno, Mariano, de verdad que muy chévere. Es que, Isabel, se nos acabó el tiempo.